Hay un dinosaurio que aplastaba al T-Rex como si fuera un juguete. No aparece en las películas, casi nadie lo conoce. Y si te dijera su nombre, probablemente nunca lo hayas escuchado. Hoy vas a descubrir al verdadero rey de la prehistoria. Sus medidas son tan extremas que los científicos tardaron años en creerlo. Quédate hasta el final, porque el último dato cambia completamente lo que creías saber sobre los dinosaurios. Durante décadas, el Tiranosaurio Rex fue la respuesta automática a una pregunta simple. ¿Cuál fue el dinosaurio más grande? Y tiene sentido. El T-Rex es enorme. Es el villano de Jurassic Park. Es el esqueleto que ves en los museos con la boca abierta. Es el ícono. Pero la ciencia avanza. Y cuando avanza, corrige. El T-Rex medía entre 12 y 13 metros de largo. Pesaba entre 9 y 14 toneladas. Para cualquier ser vivo que caminó sobre tierra firme, eso es una brutalidad sin igual. Pero no es el más grande. Ni siquiera está cerca del podio cuando hablamos del dinosaurio más masivo que jamás existió. Para encontrar al verdadero campeón, hay que viajar a América del Sur, específicamente a la Patagonia Argentina, y hay que retroceder en el tiempo unos 100 millones de años, hasta el período Cretácico. Ahí, en esas tierras áridas de lo que hoy es Argentina, vivía una criatura tan descomunal que los propios paleontólogos que la descubrieron pensaron que habían cometido un error de cálculo. Era el año 2013. Un trabajador de una granja en la provincia de Neuquén, Argentina, estaba revisando sus tierras cuando vio algo extraño en el suelo. Un hueso enorme sobresaliendo de la roca. No era la primera vez que aparecían fósiles en esa zona. La Patagonia es una de las regiones con más hallazgos paleontológicos del mundo. Pero este hueso era diferente. Era demasiado grande incluso para esa región. El trabajador llamó a los científicos. Llegaron los paleontólogos del Museo Egidio Feruglio y lo que encontraron los dejó sin palabras. No era un hueso, eran 232 huesos de la misma especie. 7 individuos distintos, todos del mismo tipo de dinosaurio. Pasaron 4 años excavando. 4 años limpiando, catalogando y midiendo cada fragmento con precisión milimétrica. En el año 2017, publicaron sus resultados en la revista científica Proceedings of the Royal Society B, uno de los estudios más importantes en la historia de la paleontología. El dinosaurio tenía un nombre provisional. Lo llamaron Patagotitan majorum. Y sus números eran imposibles de creer. 37 metros de largo. Repite eso en tu cabeza. 37 metros. Un autobús escolar mide unos 12 metros. El Patagotitan tenía la longitud de 3 autobuses escolares colocados uno detrás del otro. El T-Rex, con sus 13 metros, le llegaba apenas al cuello. Su peso oscilaba entre 60 y 70 toneladas. Eso equivale a 10 elefantes africanos adultos o a 4 camiones de carga llenos al máximo. Cada vértebra de su columna medía 1,5 metros de alto. Un humano adulto promedio podría pararse dentro de la cavidad de un solo hueso de su espalda. Su fémur, el hueso del muslo, medía 2,40 metros, más alto que cualquier persona en esta sala. Y aquí viene algo que cuesta procesar. A pesar de ese peso monstruoso, este dinosaurio se movía, caminaba, buscaba comida, migraba según las estaciones. Sus patas traseras eran columnas de músculo y hueso que soportaban décadas de ese peso. Sus pulmones tenían que ser tan eficientes como los de las aves actuales para oxigenar una masa corporal de esa magnitud. La ingeniería biológica del Patagotitan es en muchos aspectos más impresionante que la del propio T-Rex. Y sin embargo, este dinosaurio no cazaba. No era un depredador. Era herbívoro.
El Patago-titán era un titanosaurio, un saurópodo gigante, la misma familia del brachiosaurio y el diplodocus, pero llevada a un extremo que la evolución nunca había intentado antes. Se alimentaba de plantas, coníferas gigantes, helechos, cicadáceas. Necesitaba una cantidad brutal de vegetación para mantenerse vivo. Estimaciones científicas sugieren que consumía entre 200 y 400 kilogramos de plantas por día. Para conseguir esa cantidad, movía su cuello largo como una grúa. Arrancaba ramas enteras sin esfuerzo. Y seguía, sin detenerse. Era una máquina de comer. ¿Temía depredadores? Sí y no. El giganotosaurio, el mayor carnívoro de América del Sur en esa época, intentaba cazar a los jóvenes o a los ancianos de la manada. Un patagotitán adulto y sano era prácticamente invulnerable. Su tamaño era su armadura. Un solo golpe de su cola podría romper los huesos de cualquier depredador. Y ese volumen de cuerpo en movimiento era suficiente para aplastar o alejar a cualquier amenaza. Vivían en grupos. La evidencia fósil así lo indica. Los 7 individuos encontrados en Neuquén estaban juntos. Probablemente eran una manada. Juntos eran aún más difíciles de atacar. Se calcula que vivían entre 40 y 50 años, una vida larga para un dinosaurio, y durante toda esa vida crecían sin parar. Ahora viene el dato que nadie menciona cuando habla de este dinosaurio. El Patagotitan majorum no es el único candidato al título de más grande. La ciencia tiene un problema con los dinosaurios gigantes. Los fósiles son fragmentarios. Nunca encontramos el esqueleto completo. Siempre faltan huesos. Y eso abre la posibilidad de que haya habido titanosaurios incluso más grandes. El argentinosaurio, descubierto en la misma región en 1993, podría haber superado al Patagotitan. Pero sus fósiles son tan escasos que los científicos no pueden afirmarlo con certeza. El Puertasaurus reguli, también argentino, también podría competir. Lo que esto significa es fascinante y perturbador al mismo tiempo. Pueden existir fósiles de dinosaurios aún más grandes enterrados en algún lugar de la Patagonia, o en África, o en Asia, inspirando a que alguien los encuentre. Cada vez que los científicos creen que han encontrado al más grande, aparece otro que lo supera. La prehistoria no ha terminado de sorprendernos. Y ese trabajador argentino que vio un hueso extraño en el suelo en 2013, sin saberlo, cambió para siempre lo que la humanidad sabe sobre el límite del tamaño en los seres vivos.